Muchas gracias a mis profesores hoy que se van a homenajear en este día. Gracias a ellos por inculcarnos los valores del hispanismo, que es un concepto universal. Nos han dado la antorcha para seguir nosotros dando lo mismo a los que van a seguir trabajando y aportando lo mejor de ellos. Yo en esta intervención voy a dar un breve repaso sobre la presencia del español en Marruecos, que es un tema que puede dar para una tesis doctoral pero voy a ser breve, voy a pasar rápidamente porque el tiempo lo requiere y voy a empezar con una cita de uno de los ilustres franciscanos, el padre Sarionandia, uno de los ilustres franciscanos, no solamente por su labor religiosa, sino por su labor investigadora, sobre todo en las lenguas. Decía, el padre, este es un artículo publicado en una de las revistas que se publican en el norte de Marruecos, en 1909, decía, el gran número de voces que se encuentran comunes a ambas lenguas, los pueblos que lo hablan, si no tienen un mismo origen, por lo menos han debido estar en contacto o ejercerse recíproca influencia. Como de hecho no pudo tener lugar sino en una muy lejana época, anterior no solamente a la dominación romana, sino al establecimiento de las colonias cartaginesas y fenicias en nuestro país. Resulta de ahí no solo la antigüedad de ambos idiomas, sino también la conexión de los dos pueblos íbero y bereber en remotos tiempos. Está hablando de la influencia mutua entre las lenguas que se hablan en la orilla norte y la orilla sur del Mediterráneo occidental. Por lo tanto, las influencias siempre han existido entre una y otra orilla. Ahora, bien, podemos decir, como algunos escriben en algunos sitios que yo he leído, que el español es una lengua vernácula de comunicación en el país. Yo afirmo tajantemente que no, nunca lo ha sido, no lo es, sino que el español es un idioma más que se encuentra porque las lenguas vernáculas en Marruecos es el darija, ni siquiera el árabe clásico, sino la darija, que es el árabe dialectal, y el bereber. Entonces, fuera de estos dos idiomas, todos son idiomas que pueden aportar una afluencia y una riqueza a las culturas y las lenguas de Marruecos. Yo voy a intentar empezar desde la Guerra de África y dar un repaso muy breve hasta hoy en día, y digo la Guerra de África 1860, porque es ahí cuando irrumpe y cuando se rompe todo aquel muro que existía entre ambas naciones y vuelve a haber alguna relación, porque, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, ¿no? La Guerra de África viene a poner los dos pueblos hermanos en contacto. A través de una guerra sí, pero luego, después de esta guerra donde Marruecos ha perdido Tetuán y ha ligado a un tratado de Guadras, donde la firma del tratado de Guadras, Marruecos ha perdido mucho, de hecho también es otro tema de investigar, una de las cosas es que Marruecos ha permitido a las órdenes religiosas, sobre todo a los franciscanos y a los jesuitas, ejercer libremente en Marruecos. Esto fue la primera aportación del español en Marruecos, porque el español en Marruecos se hablaba como en clandestinidad o en algunas minorías pequeñas, como el caso de los judíos de Tetuán. Todos los que han leído Aït Tetawin pues saben del encuentro entre Santiuste y Johar, cuando el Santiuste pues se da cuenta de que se habla un español remoto en Tetuán, heredado por los judíos, los sefardíes que vivían en la Medina de Tetuán. Y por lo tanto, digo, esta guerra, a partir de ahí empieza el español, porque después, justo en 1960, se crea un periódico, el Noticiero de Tetuán, por Alarcón, por el realista, el escritor granadino Alarcón. Pues el Noticiero de Tetuán luego se convierte en el Eco de Tetuán. Es la primera vez que se introduce en Marruecos lo que es la prensa escrita. Eso también hay que decirlo. Es la primera vez que a través de esta guerra se introduce en Marruecos la prensa escrita en español, en todos los idiomas, pero en español se ha escrito. Es a través de este periódico que es el Noticiero de Tetuán o el Eco de Tetuán. Después vienen muchos escritos sobre Marruecos y el interés sobre todo por Marruecos porque la crisis española, la crisis de las guerras carlistas, las últimas crisis de las guerras carlistas van a imponer a los gobiernos españoles buscar un enemigo exterior que es Marruecos. Este enemigo, pues bueno, va a ser como una válvula de escape para la política exterior española para que los problemas internos se vuelvan a... Entonces, luego el gobierno de restauración. Viene el gobierno de restauración después de una pequeña república, llamada la Primera República, el golpe de Estado de Martínez Campos y luego el Cánovas del Castillo, y luego ya el gobierno de Maura, todo, pues ha sido un interés enorme por Marruecos. Se han creado muchísimas revistas en Tánger, en español, muchísimas revistas en Tetuán, y ha empezado una afluencia de los españoles a Marruecos, sobre todo a Tánger, porque Tánger entonces era la capital diplomática de Marruecos, no hay que saberlo, porque la capital no era Fez, porque todos los cuerpos diplomáticos de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, etcétera, han estado en Fez, en Tánger. Por lo tanto, ha habido mucha afluencia de personas españolas a Marruecos, y el español empieza, por supuesto, a crecer en esta parte, ¿no? En Marruecos. También había mucho interés entre comillas, el orientalismo español, el africanismo español, había mucho interés español. Luego ya el reparto de África, toda esta época, entre 1860 hasta 1912, ha sido una época de gran interés de los intelectuales, del gobierno, por este Marruecos, que hay que estar en él, sea como sea la cosa. Luego viene, esta es una primera época, que hay que investigar, porque hay muchas cosas dentro.
los intelectuales, muchísimos, desde Unamuno hasta Pérez Galdós, hasta, bueno, muchísimos que han escrito sobre la cuestión de Marruecos. Luego llega la época del protectorado. En la época del protectorado creo que también hay que dividirla en subetapas, porque hay una primera etapa desde la firma del protectorado en 1912 hasta el fin del régimen de restauración, que para casi todos están de acuerdo que es cuando se declara la dictadura de Primo de Rivera en los años 21. Entonces se acaba el régimen de restauración y empieza la dictadura. Toda esta época es una época estéril para el español en Marruecos. ¿Por qué? Porque España no ha podido dominar la zona norte. Pero también esto no hay que olvidarlo, porque siempre cuando hablamos del español nos viene a la cabeza la zona norte. Y nos olvidamos de Sidifni, nos olvidamos del Sahara, las provincias del sur. Por lo tanto, existía un español en el sur de Marruecos, en Sidifni, en el sur de Marruecos, más allá de lo que ha podido pasar en la zona del protectorado español. Pero bueno, vamos a reservarnos a la zona norte porque ahí es donde hay más población y ahí donde hay más afluencia incluso de españoles a Marruecos. En esta época yo la puedo considerar como una pequeña época estéril, donde España no ha podido dominar el terreno. De hecho, todos sabemos las guerras de Tres Forcas, la guerra de Monte Arui, la guerra de Anual, bueno, las batallas de Anual, etcétera, hasta lo que se llama la época del desembarco de Alhucemas, con el general Sanjurjo. De hecho, por eso se llama Alhucemas, se llama Villa Sanjurjo, el desembarco de Alhucemas, y la pacificación, lo que se llama la pacificación de Marruecos, a partir de 1926. Es a partir de 1926 es que cuando España empieza a edificar escuelas en Marruecos. Estamos hablando de a partir de 26, 27, y luego la Segunda República, que ha dado un gran pulso a lo que es la educación, no solamente en la zona del protectorado, en toda España han construido bastantes escuelas, y escuelas en español, pero también tiene algo de enseñanza del árabe en estas escuelas. Por supuesto, la mayor parte de los alumnos eran alumnos españoles, porque los marroquíes, entonces, muy pocos alumnos acuden a estas escuelas. Yo me gustaría, porque un artículo que he leído me ha gustado, porque casi todos los hijos de notables marroquíes, tanto en el Rif Oriental como en el centro como en el occidental, han mandado a sus hijos a estudiar en la residencia Ramiro de Maeztu en Madrid. Y he cogido algunos nombres para que sepáis los nombres que han estudiado el español en el norte de Marruecos y luego han ido a terminar sus estudios universitarios en Madrid. Por ejemplo, aquí alumnos del internado hispano-marroquí, estoy hablando del año 42, justo después de la Guerra Civil, hermanos Ben Siamar, tres hermanos, Abdelwahed, Mohamed y Mustafa, y Omar, cuatro hermanos, y Omar, Abdelwahed, Mohamed, Mustafa y Omar, Driss Afeilan, Ahmed Bourjila, los príncipes, que eran los jefes del Jalifa, los príncipes Moulay Ismail y Moulay Mehdi, eran hijos del Jalifa, Fouzi Afeilan, Mahdi Sanhaji, Abdelaziz Sanhaji, Mohamed Qadawi, Boubkar Ben Nouna, Tayyib Raisuni, el Mellali al-Mekki, hijo adoptivo del Basha de Al-Qasar Kibir, Mohamed Al-Haddo, etc. Bueno, son nombres de notables que han estudiado el español en el norte de Marruecos y luego han sido mandados a continuar sus estudios universitarios en la residencia, en el internado Ramiro Maeztu en Madrid. Bueno, en esta época, digo, el español ha empezado a crecer y ha empezado una demanda y digamos, una aceptación por la parte de la población marroquí al español, porque antes el español era lo que se llama el aromi, el que hacer billah. Entonces no hay que estudiar su idioma, no hay que acercarse a él. De hecho, Tebe Baromi, que era el padre de Ruiz Gallardón, tenía muchísimos libros escritos sobre el tema y firmaba sus artículos y sus libros con Tebe Baromi, ¿no? Que era un médico interventor en la zona del norte de Marruecos. Luego viene la época, digamos, la época franquista. Después de la Guerra Civil, la participación, todos sabemos la participación de los moros, entre comillas, en la Guerra Civil, y la presencia de la Guardia Mora. Estamos hablando de muchísimas familias de esta Guardia Mora, de los que han participado en la Guerra Civil, que han tenido algunos privilegios. Entre estos privilegios es la enseñanza en los institutos españoles. Por lo tanto, ahí empieza una aceptación, es cuando empieza una verdadera aceptación del español y los marroquíes empiezan a acudir a los institutos españoles. También se han fortalecido muchísimas revistas en el norte de Marruecos, sobre todo en Tánger. Estamos hablando, y aquí seguramente todos ustedes, los investigadores y profesores, saben la importancia de la revista, por ejemplo, de la Orden Franciscana Mauritania. Es una de las mejores revistas, creo que escritas e impresas en el norte de Marruecos. Empezó en el año 24 y acabó creo que en el 62. Estamos hablando de muchísimos años. Grandes investigadores han pasado por la revista Mauritania. Luego la revista África, que también empezó creo que por el año 26, y luego dejó de publicarse en la Guerra Civil, y luego sale Tropas Coloniales, empezó a salir la revista África después del 42. Estas dos revistas eran unas revistas muy especializadas en la temática marroquí. Y en ellas han salido y han aparecido de vez en cuando la firma de algunos marroquíes. De muy vez en cuando, pero ya empieza lo que es el marroquí, que no solamente estudia el español en el colegio español, sino también se atreve a escribir algún que otro artículo y publicarlo en estas revistas. Luego empieza a aparecer revistas, todos sabemos también la revista Ketama, del difunto Jacinto López Gorge, en paz descanse. Además, yo tengo muchísima estima a este hombre porque he estado muchísimas veces en su casa. También la revista Al-Mu'tamid de Trina Mercader, desde Larache, y ahí empieza lo que es estas revistas que se publicaban en árabe, en español. La poesía de Mohamed Sbagh, yo qué sé,
muchísimos nombres que han aparecido en estas revistas. Y podemos, yo desde el punto de vista de lo que es la riqueza de la aportación del español, es esta época, entre la guerra civil y la independencia de Marruecos. Y cuando también hablo de la independencia de Marruecos, hablo de la independencia parcial de Marruecos, porque todavía sigue Tarfaya, sigue Sidi Ifni, sigue Sahara y sigue otras cosas. Por lo tanto, es una independencia también relativa, ¿no? Si hablamos de la independencia. Pero hablamos del 56. Hasta esta fecha, el español creo que ha tenido muy buen arraigo en Marruecos, tanto a nivel de escuelas, en todas partes, desde Cabo de Agua, en el río Muluya hasta Larache, muchísimas, luego en Sidi Ifni, luego en la provincia del sur, luego incluso algunas escuelas en Casablanca, en la zona francesa. Pero luego, después de la independencia de Marruecos, cuando empiezan los conflictos de la recuperación territorial, y también esta es otra, porque Marruecos, todo lo que ha perdido Marruecos en la guerra de África, lo ha ido recuperando poquito a poco a través de más de un siglo. La guerra de África merece también una investigación aparte, sobre todo las consecuencias de esta guerra sobre las relaciones hispano-marroquíes, sobre todo lo que pasa a Marruecos, lo que está pasando incluso hoy en día a Marruecos, las consecuencias negativas de esta guerra negra para la historia de Marruecos. Digamos, a partir de la independencia, el español empieza a languidecer. ¿Por qué? Porque va a entrar un conflicto de recuperación de territorios, primero 58-59 de Tarfaya, luego en 2 o 3 minutos acabo. Si se aburren de mí, paro ahora mismo. ¿Ah? Si se aburren de mí, ahora paro. Pero si me concedes unos 4 o 5 minutillos, señor, vamos a regatear. Entonces, digamos, esta es una época estéril donde el español empieza a languidecer, porque Marruecos no va a querer nada del español. De hecho, creo que aquí hay muchísimos profesores que les han enseñado los franceses el español en Marruecos. Por ejemplo, los profesores de Meklas, de Ahmed Silimami, nos han enseñado los franceses y no los españoles, porque Marruecos no quiso saber nada de España. Y para cubrir estos puestos vacantes del español, han venido los franceses a enseñar el español en Marruecos. Entonces, es una época donde el español ha empezado a decaer hasta la democratización de España. Cuando pasa todo este bache de problemas de Sidi Ifni, lo que se llama el retroceso de Sidi Ifni, la guerra, y luego después de la Marcha Verde y tal, pues cuando vienen los gobiernos democráticos, cuando empieza el español a fortalecerse. De hecho, en los años 70 es cuando llegan los cooperantes, los llaman cooperantes españoles, profesores como Bayó, como Fernando Sánchez Dragó, como Fanny Rubio, que era mi directora de tesis, tal, cuando llegaron a Fez, a Rabat, etc. Entonces empieza la cooperación, empiezan a venir los españoles a Marruecos. A partir de ahí, el español empieza a florecer poquito a poco y va a empezar a tener una amplitud y una extensión en los institutos marroquíes. De hecho, yo estudié en una ciudad pequeña donde el español ha estado. Y mi difunto, bueno, mi hermano en paz descanse, que era amigo vuestro, Abdelhakim Arabi, ha sido profesor, inspector de la enseñanza en España, estudió también en Berca, en una ciudad pequeña, entonces estamos hablando de los años 70, una ciudad relativamente pequeña, y ha habido español ahí. Por lo tanto, el español ha sido casi difundido en todo Marruecos. Creo que el señor consejero, a partir de la era democrática hasta hoy en día, nos ha dado un buen repaso de todo lo que ha habido. Yo lo único en este minuto que puedo añadir es que no voy a decir lo que ha habido en esta, porque ya todo está muy bien dicho, los institutos, los departamentos de español, etcétera, etcétera. Pero en lo que concierne las perspectivas de futuro. Las perspectivas de futuro del español no están en nuestras manos como hispanistas ni como profesores. Las perspectivas de futuro de un idioma, porque son palabras mayores, se tienen que tomar a niveles muy altos. Porque para tener el español como un idioma que se puede expandir, se puede estar en la comunicación, en la investigación, en la enseñanza, es un asunto de Estado. Es un asunto que se tiene que tomar desde las altas instancias. Nosotros deseamos que el español vuelva a ser enseñado en los institutos, incluso en los colegios, y que puede haber una libertad de los alumnos a elegir entre el español y el inglés o cualquier otro idioma. Por lo tanto, esta es la ecuación, creo que más justa, para que haya un futuro del español y para que haya futuros hispanistas que puedan tener también la antorcha para defender este idioma, el idioma de Cervantes, y seguir abriéndonos a otros horizontes, otras sensibilidades, y que tiendan unos puentes de hermandad entre Marruecos y el mundo hispánico en general. Con esto termino. Reitero mis gracias al Departamento de Estudios Hispánicos CESDEN, a los profesores por acudir y estar con nosotros, porque siempre es un placer volver a veros, a los colegas, estudiantes. Muchísimas gracias.